Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Saludo también a este nuevo amigo que aún no sé cómo se llama, pero que sé que está trabajando contigo. Bueno, como bien sabrán, ya soy padre y estoy pasando ahorita por este momento y estoy un poquito enredado, pero de todas formas, como le comenté a Gonzalo, quería ayudarlo, quería desarrollarles el ejercicio y que pudieran trabajar con él. Ok, entonces ya llevo varias horas empleadas desde ayer y hoy en la mañana y creo que he logrado hacer algo conciso. Bueno, básicamente el ejercicio me habla de que yo debo crear una clase prueba y en esta clase prueba pasarme en un escenario de inspecciones. Y me comentan de que hay tres objetos claves que son los inspectores, las actividades y las inspecciones. ¿Ok? En esta primera fase hay ciertas características preliminares y ellos hablan de crear las clases que van a estar involucradas en este proceso, ¿ok? Y esta parte ya la he cumplido. Sin embargo, aún me falta desarrollar el flujo que piden en el ejercicio, cómo se debe realizar y hacer ciertas validaciones que aún me faltan. ¿Ok? Pero básicamente ya el principio activo ya fue creado. Entonces yo le estoy cargando este video y le estoy enviando esta primera parte. Hoy debo tener listo el ejercicio completo y se los envío. ¿Ok? Pero vamos a ver primero, antes de empezar con el código, el árbol del proyecto. ¿Ok? En el ejercicio indican claramente de que hay que crear tres clases: actividad, inspección, inspector y uno que se llame prueba. Leyendo someramente el ejercicio, prueba va a ser equivalente a la clase principal donde va a estar el main. ¿Ok? Y las demás clases van a ser constructoras de objetos que van a ser utilizadas en ese main para desarrollar el escenario en cuestión. Eh, Aquí vamos a ver algo nuevo que se llama constructor de una clase, que es algo bien sencillo y se los voy a explicar a continuación. Algo que quiero recalcarles, que este ejercicio se basa netamente en manejo de arreglos, ¿ok? O de array o vectores. Los vectores son básicamente un almacenador de comandos, o sea, un almacenador de datos, donde yo tengo, como si pudiéramos imaginar una fila de una tabla de Excel cuando es vectores y la hoja de cálculo entera cuando hablo de matrices. En este caso, en cada columna de esa fila de Excel, yo no voy a almacenar números ni letras, sino que voy a almacenar objetos. Por ejemplo, en este caso me indican de que archive inspectores, me indican de que tengo que registrar actividades y que tengo que crear inspecciones donde selecciono los inspectores y las actividades involucradas en ello. ¿Okay? El ejercicio es bien complejo si no se tienen manejos concretos de arreglo. Por eso le preguntaba a Gonzalo en reiteradas oportunidades si esta clase la han visto, si se las han dado, y por lo que él me comenta, muy por encima. Pero bueno, yo voy a realizar el ejercicio y en una clase más adelante con detenimiento les explico qué es arreglo. Entonces bien, nosotros necesitamos crear los objetos para poder meterlos en estos arreglos. Y vamos a empezar con la primera clase, que es inspector. Que inspector es una clase pública en la que tengo atributos y métodos, como cualquier clase. Los atributos son las características de este objeto. Entonces, ¿qué tiene un inspector? El ejercicio básicamente dice que tiene nombre, edad y cédula. Sin embargo, como yo voy a tener varios inspectores y por cada uno de esos inspectores debo crear un objeto, yo tengo que tener un constructor para que cada nuevo objeto que cree tenga un nombre propio, una edad propia y una cédula propia. Esto es lo que se conoce como método constructor. Cuando yo instancio la clase que estoy creando el objeto, le paso de una vez los valores de los atributos. Y este método lo que se encarga, como se ve de aquí, es de pasarle estos valores que estoy metiendo por parámetros directamente a los atributos. Por eso se usa el this. Así como tengo mi clase inspector, también tengo mi clase actividad. En actividad piden estos atributos que son la sección, la descripción, la duración, riesgo principal y secundario, ¿ok? Y de igual forma tengo mi constructor que me inicializa estos atributos.
E inspección, que es la clase más compleja, tiene la particularidad de que tengo atributos complejos. ¿Qué son atributos complejos? Son atributos que no son de tipos de datos primitivos como enteros, int, string, double, sino que son clases. ¿Okay? Esta variable inspector, este atributo, tiene como tipo de dato inspector, que es la clase que habíamos creado anteriormente. Y yo tengo aquí una variable que se llama actividad, que tiene tipo de dato actividad, que es la clase que he creado anteriormente. De igual forma tengo mi constructor. ¿Ok? Entonces bien, en la parte de prueba, que es el main, como yo voy a almacenar varios valores de un mismo tipo, tengo que recurrir a los arreglos. Es lo que me permite almacenar distintos valores de un mismo tipo y poder recorrerlos y guardarlos en memoria mientras esté desarrollando mi ejercicio. Yo he detallado con comentarios cada una de estas secciones de código porque es un ejercicio tanto complejo, requiere ciertos conocimientos. ¿Okay? Básicamente los arreglos se componen de dos cosas: valores e índices. ¿Qué quiere decir eso? Que cada posición viene numerada con un índice, una cédula propia de esa posición. La posición 0 va a corresponder al primer evento, la posición 1 va a corresponder a otro evento y la posición 3 va a corresponder a otro evento. Entonces, para yo poderme mover de sección en sección, yo debo utilizar unas variables que, colocadas dentro de estos corchetes, me van a indicar que me regrese el valor alojado en esa posición. ¿Okay? Entonces bien, aquí tengo mis atributos de clase. Yo quiero tener, por ejemplo, el número de inspectores que voy registrando, el número de actividades que voy registrando y el número de inspecciones. ¿Okay? Eso es para ir controlando de dónde a dónde voy a recorrer el arreglo. ¿Okay? Luego tengo mis clases, mis instancias de clase, que son mis objetos de tipo arreglo, pero que están basados en clase inspector. Básicamente esto lo que me va a permitir es guardar varios inspectores, específicamente hasta 10 inspectores. ¿Okay? Luego, actividades me permite grabar hasta 100 actividades e inspecciones hasta 100 inspecciones. Esto puede ser modificado. Luego tengo los métodos del main. Aquí he creado métodos privados para esta clase prueba, en la que simplemente encapsulo el registro de cada una de estas clases que me piden en el ejercicio. Por ejemplo, para registrar el inspector, cada vez que se utilice este método, ¿okay?, él va a hacer esto. ¿Qué va a hacer básicamente? Va a imprimir y leer por pantalla el nombre del inspector, le da la cédula y estos valores se los va a pasar por parámetro a un nuevo objeto de tipo inspector. Entonces, este método básicamente crea inspectores. ¿Okay? Así de sencillo. Por eso se usa el new para crear nuevos objetos. ¿Okay? Luego tengo el mismo tema para la clase actividad. ¿Okay? Todavía aquí no están hechas las validaciones, pero esto básicamente registra actividades de la misma forma. Y luego tengo el método para registrar inspección, que es un poco más complejo. ¿Por qué es un poco más complejo? Porque él me debe mostrar por pantalla los inspectores que he creado de esta forma, con un for, que es un ciclo, ¿okay?, hasta el número de inspectores, y él me va a ir imprimiendo una lista de todos los inspectores que he registrado. Luego de que he hecho eso, voy a leer por teclado cuál inspector quiero seleccionar y lo guardo en esta variable. De igual forma, luego de esto él me pide que seleccione una actividad. ¿Okay? Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Me va a listar todas las actividades que he registrado con anterioridad y me los va a guardar en un indicador de actividad. Luego me va a pedir todos los valores siguientes que indican en el ejercicio y que están dentro de la clase inspección, como es el día y el mes. Aquí está con un do while, esto lo habíamos visto con Gonzalo antes, cómo validar para que el programa siga pidiendo el valor mientras se cumple una condición, es decir, mientras el día sea menor a 1, que no existe, o el día sea mayor a 31, él va a seguir haciendo este loop y me va a seguir pidiendo que introduzca el día de la actividad y me va a mostrar un error. Cuando el día esté dentro del rango correcto, él va a salir. De igual forma pasa con el mes.
¿ok? Luego pido cada uno de los siguientes valores, ¿ok? De igual forma, y por último creo el objeto, perdón, de la inspección. Puedo crear varias inspecciones cada vez que registre cada vez que utilice este método de registro. Esta última creación del objeto tiene la particularidad de que le estoy pasando los valores del arreglo inspectores en el indicador de inspector que fue el seleccionado. Es decir, esta inspección me va a crear los valores con el inspector que he seleccionado, con la actividad que he seleccionado y con los demás valores que he ingresado por teclado. Este valor dentro de los paréntesis significa el índice dentro del arreglo. Por ejemplo, si yo selecciono el inspector Gonzalo y Gonzalo fue el tercer inspector que seleccioné y yo coloco el número 3, él va a guardar el indicador de inspector como 3 y cuando el programa evalúe esto se va a transformar en inspectores corchetes 3 y me va a devolver Gonzalo, y eso es lo que va a guardar en la inspección que estoy creando. Ok, entonces básicamente con esos tres métodos nos estamos manejando hasta ahora en el ejercicio. Uno para registrar un inspector, una actividad y una inspección. Luego viene el main, que es el corazón de todo el programa porque es donde da inicio. Y aquí la cosa sí se torna un poquito más sencilla. Fíjense de que aquí en el ejercicio, cuando comentaba del flujo, ellos simplemente mandan a solicitar dos inspectores, una actividad o dos actividades, un inspector, no recuerdo bien ahorita, y luego registrar una sola inspección. En este caso yo lo estoy haciendo para que pueda leer tantos inspectores y actividades como me venga en gana, ¿ok? Entonces mientras yo presione la tecla SI, que corresponde a si deseo introducir otro inspector y lo leo aquí, él me va a seguir solicitando inspectores. ¿Cómo me lo solicita? De la siguiente forma. Este pedazo de código que está aquí es básicamente llamar al arreglo inspectores en el índice que le estoy pasando por aquí, que en el primer momento es 0, porque lo tenemos arriba, y hay un momento al principio del código. Aquí está, número de inspectores 0, y aquí está mi inspector, el arreglo que había creado, ¿cierto? Entonces, bien, inspectores en la posición 0 le voy a ingresar registrar inspector. ¿Qué hace registrar inspector? El método que tengo aquí arriba para crear inspectores. Él me pide, cada vez que se ejecute eso me va a pedir nombre del inspector, edad, cédula, y va a crear el inspector, lo va a retornar y lo va a meter en la posición 0 del arreglo. ¿Okay? Aquí. De igual forma lo va a hacer con el segundo. Si yo aquí le digo sí, él va a volver a entrar, pero ya número de inspector no va a ser 0, sino el siguiente, 1. Y me va a solicitar el nombre de ese nuevo inspector 1, la edad y la cédula de igual forma, tantas veces como inspectores yo desee. ¿Okay? Si yo mando a imprimir con un for lo que tiene inspectores, me va a dar los datos de todos los inspectores. Y cada vez que yo presiono sí, el número de inspectores se incrementa, y por eso es que aquí yo voy avanzando en la posición del arreglo y puedo ir guardando valores para que no se pierdan en memoria. Luego de que he guardado todos los inspectores, el programa hace exactamente el mismo algoritmo para crear tantas actividades como requiera. ¿Okay? Y por último va a hacer lo mismo para registrar tantas inspecciones como requiera. Básicamente este pedazo de código lo que hace es llamar a los métodos de registrar inspección, registrar actividad y registrar inspector para crear tantos objetos como me hagan falta. Por último, lo que hago es colocar un for para probar el ejercicio y ver de que efectivamente se están guardando las inspecciones. Entonces, for desde 0, desde el índice 0 hasta el número de inspecciones que se incrementan aquí arriba. Si son 6 inspecciones va a ir de 0 a 6 y él va a hacer 6 veces esta línea de código, ¿ok? Y fíjense de que imprime inspecciones, que es el arreglo de las inspecciones, y le paso como índice J para que él vaya imprimiendo cada una de esas líneas. Punto, si yo quiero saber el nombre, por ejemplo, del inspector, le digo
inspector, que es el objeto que está dentro de inspecciones, y le digo punto nombre para que me dé solo el nombre. Y yo solo concateno, con la descripción de la actividad. De igual forma, inspecciones para que me dé los datos de la inspección 0, 1, 2, 3, la actividad, punto y descripción de esta actividad. Si probamos el código, van a ver que funciona de manera sencilla y funciona muy bien. ¿Ok? Aquí lo tenemos. ¿Ok? Vamos a olvidar esto un poquito. Lo primero que empieza a pedir es el inspector. Nombre del primer inspector, voy a colocar Antonio. Introduzca la edad, 15 años. La cédula, cualquier cédula. Desea introducir otro inspector, disculpen. Si yo presiono N, él deja de pedirme inspectores. Si yo coloco sí, otro inspector, Gonzalo, edad del inspector 12 y cédula. ¿Ok? Desea introducir otro inspector, en esta oportunidad le voy a decir que no. Entonces él aquí me está empezando a solicitar ahora los datos de la actividad. Introduzca sección de la empresa, del 1 al 10 decía el ejercicio, vamos a colocar 1. Introduzca la descripción de la actividad, vamos a colocar prueba, duración en horas, 12 horas, tipo de riesgo principal del 1 al 15, 2, tipo de riesgo secundario, 5, ¿desea introducir otra actividad? No. Y aquí empieza a registrar las inspecciones. Entonces, como habíamos comentado, en las inspecciones hay que seleccionar el inspector encargado y la actividad que se va a realizar. Fíjense de que él me lista por pantalla los inspectores que he registrado y aquí está su índice. Este índice es el índice en el arreglo, o sea, el NUM del inspector. Entonces, si yo ingreso 1 para seleccionar a Gonzalo y selecciono la actividad, hay una sola que registramos, recuerden, 0, me pide los siguientes valores de la inspección: día de la actividad 15 del mes de octubre, comentarios, prueba, horas reales 15, riesgo evaluado 5, si está aprobada o no, voy a colocar 1, inspección registrada exitosamente. ¿Desea introducir otra inspección? No. Aquí está, ¿ok? Básicamente esto era para probar de que las inspecciones se estuvieran registrando. Entonces aquí yo solamente le digo, imprímeme por cada una de esas inspecciones el nombre del inspector y la actividad, ¿ok? La descripción de la actividad, perdón. Entonces aquí me dijo que Gonzalo era el inspector, que lo habíamos seleccionado aquí, 1, y la actividad prueba. Aquí está, ¿ok? Básicamente con esto va muy bien encaminado el ejercicio, ¿ok? Falta hacer los reportes y colocar el flujo del programa, ¿ok? Esto me va a llevar algo de tiempo, pero yo creo que para hoy lo puedo tener listo, ¿no? Con seguridad creo que se los puedo tener listo para hoy. Quizás se los envíe tarde, pero de igual forma les voy a enviar el video para que sepan cómo hacerlo. Esto tarda un poco en subir a YouTube y por eso me tarda. Bueno, que estén bien y estamos en contacto. Saludos.